Hoy en este canal hablamos sobre los negocios privados en Cuba y todas aquellas actualidades que rondan en torno a ellas. Incluso una medida que ha dado mucho de qué hablar en la isla en los últimos días. ¿Quieres enterarte de todos los detalles? Pues continúa viendo este video. Creo que un acápite importante para arrancar este video es una medida que ha entrado en vigor los últimos días aquí en Cuba y rápidamente vamos a exponerla relacionada con ese mundillo de las medianas y pequeñas empresas. Los nuevos precios topados, donde 6 productos en específico tienen que tener un precio tope, dígase el pollo troceado, la leche en polvo, el detergente en polvo, las pastas alimenticias, que hasta ahora todo lo que he mencionado es súper importante en el día a día y en la vida del cubano. Y cuando me refiero a pastas alimenticias, engloba a todo lo relacionado con el espagueti, los coditos, todo lo que ustedes saben que tiene que ver con el mundo de las pastas. Las salchichas, que yo creo que esto es súper importante para todo cubano a la hora de hacer un desayuno, o más bien con el tema del almuerzo. Y los aceites comestibles, excepto el oliva, que bueno, principalmente el girasol es el que se utiliza aquí con el tema de la cocina. Y casualmente tuve la posibilidad de, mientras les iba creando este video, ver y salir para la calle a ver con qué me encontraba relacionado con esta medida. Déjenme decirles que yo hace mucho en el canal no tocaba este tema relacionado con las MIPYMES. Y si vamos a hablar de actualidades respecto a este tema en este video, sí me gustaría mencionar que al día de hoy creo que son más de 10.000 de estos negocios privados alrededor de toda Cuba, a tal punto de que ya tienen que buscar locales en específicos para rentarlos. Y yo sí les digo que caminando por ahí me he tropezado con locales abandonados, en plan que en el ayer fueron floristerías. También he visto que cogen un local en específico, por ejemplo el famoso Tencent, que dio un poquito de que hablar hace unos días atrás precisamente por el nombre de este negocio privado, y vi cómo tomaron la parte de una farmacia, dividieron el local y tomaron ese lugar en específico para crear un negocio privado. Y como eso, muchos sitios relacionados con este tema que están abandonados, parece que se los rentan a los dueños de estas MIPYMES y comienzan con la fabricación del local. Y algo que me gustaría mencionar en este video, que hasta cierto punto siento que está de más hablarlo por todo lo que hemos documentado a lo largo de todo este tiempo en el canal, pienso que es más bien una realidad y no una actualidad desde que comenzó todo esto relacionado con las MIPYMES. Y es que cuando vas a uno de estos sitios, los productos tienen los precios elevadísimos y continúan con los precios elevadísimos. Uno trata de ahorrar para hacer, digamos, una compra necesaria para la casa, y cuando vienes a ver, casi todo el dinero se te va en un solo producto. Por eso, a pesar de que saben que muchas de las cosas que ofertan en estos lugares no está para nada al alcance del cubano, En alguno que otro momento me hice esa interrogante que saben que la refleje en todo un video, porque cuando yo les creo contenido a ustedes, la mayoría de los contenidos son videos o ideas que me interesa conocer al respecto y también que a ustedes conozcan respecto a ese tema. Pero bueno, el caso es que siempre me he hecho la interrogante de
que da más negocio para aquella persona que tenga la posibilidad, si comprar en la MIPYME o en las tiendas en MLC, en las tiendas en moneda libremente convertible. Y déjenme decirles que es algo súper contradictorio, porque vamos a poner como ejemplo un producto, el queso. Cuando vas a uno de estos mercados vas a darte cuenta que el pedazo completo de queso te sale en unos 11.000, 12.000 pesos. Cuando sacas cálculos y vas con una moneda libremente convertible a la tienda en MLC, te sale básicamente, qué sé yo, en unos 30, 35 hasta 40 MLC. Y cuando sacas tus cálculos matemáticos, que ojo, esto lo hago en base a cómo está el dólar, el euro y toda esa situación en el mercado informal, básicamente la diferencia es mínima. Hace unas semanas atrás les compartí todo un recorrido por la calle Dolores, calle que une a dos municipios como es el caso de San Miguel del Parón y 10 de octubre, que aprovecho para darles muchas gracias por todo el apoyo que han recibido esos contenidos más recientes. Y precisamente estábamos hablando de algo relacionado con todo lo que hemos tocado en este video hasta ahora, que es, por ejemplo, usted visita una de estas MIPYMEs, ve un producto a un precio X y visitas otra de estos negocios privados y te vas a encontrar el mismo producto con un precio diferente. Puede ser más elevado o por debajo de ese mismo precio. Evidentemente, al yo mencionar esto, muchos de ustedes me dejaron comentarios en plan, tú no sabes nada de mercado que estás hablando, y precisamente me puse a indagar, y la razón, no hay que saber tanto de mercado para saber la locura del dólar, que aunque usted no lo crea viene siendo como la moneda extranjera que domina el país. Ya evidentemente muchos de estos dueños de medianas y pequeñas empresas compran un producto basado al precio actual del dólar. Por ende, cuando vas a uno de estos sitios y digamos que el dólar, su valor en el mercado informal subió su precio, no te lo puede vender en un precio menos de cómo compró ese producto. Y es el key de la cosa relacionado con la locura del dólar, que mientras suba y baja, los precios te los puedes encontrar de disímiles maneras en muchos de estos negocios privados. Y aquí en su sección favorita, Yonix, el chico de los mandados. Evidentemente cuando hago estos videos hago un recorrido amplio donde les creo el contenido y aprovecho para comprar cosas necesarias para la casa, porque como bien les he dicho en muchos videos, ya en Cuba hay que salir tempranito, hacer lo necesario, regresar y no salir más
hasta por la tarde o en el caso de por la noche, que ustedes saben que yo por lo menos por la noche no puedo salir. Bien, déjenme contarles que aproveché para comprar cosas útiles para mi casa, también relacionadas con estos productos con precios topados. Por ejemplo, este kilo de leche en polvo que me costó 880 pesos cubanos. Se ajusta básicamente a lo que está costando en la actualidad un producto como este en Cuba respecto a la nueva ley de precios topados. También compré por acá una jaba de pollo, que no viene siendo el pollo de la ley, porque básicamente es pollo troceado, pero bueno, salí y compré esto por mulito, que hasta cierto punto da más negocio comprar uno de estos paquetes que vale 3.000 y pico de pesos, aquí como 2.000 pesos, simplemente que es separado y por mulito. Evidentemente el cubano prefiere más lo que es muslo con contramuslo porque da más negocio, pero bueno, no pasa nada. Y algo que yo por lo general termino comprando en las MIPYMES, aunque ya está completamente escachado, un paquete de pan que trae 8 unidades, 220 pesos cubanos. Y eso fue lo que hice más o menos de la compra en lo que iba por ahí andando las calles. Como bien saben, una pequeña actualidad que vuelvo y repito, aquí menciono cosas que ya se vienen implementando hace tiempo, es que cuando uno va a uno de estos sitios es complicadísimo salir a documentar los precios, los productos, mostrar uno de estos negocios privados en su esplendor. Pero bueno, para este video era necesario indagar un poco y entonces ven que yo me meto a las tiendas, le grabo los productos y después salgo y en un lugar más tranquilo hablo y dialogo un poco con ustedes. Una tablilla que va a estar apareciendo aquí en pantalla con muchos precios que podíamos hacer un pequeño análisis rápidamente aquí de muchas cosas. Miren, como mismo les estaba mostrando, el queso entero, que el Gouda viene siendo como el queso más elevado según su precio aquí en Cuba, y este queso entero que tiene un precio de 3.500 seguro se basa en este queso que es blanco, otro tipo, otra variación. Otra cosa que podríamos hablar aquí es la cerveza, que va a haber una importación de marcas bastante variables aquí en Cuba. Pueden darse cuenta que puedes encontrarte cervezas que oscilan entre los 180 pesos, aunque los otros días la Cristal, que es la cerveza cubana por excelencia, me la encontré a un precio de 350 pesos. Eso es para que vean que es una locura y vas a un lugar en específico y te encuentras precios locos, básicamente. Aquí otra cosa, el yogur probiótico. Este es un yogur bastante bueno, en mi opinión, pero al ser probiótico su precio es súper, pero súper elevado. Que cuando visitas estos sitios te encuentras un pepino, un pomo pequeñito que tiene un precio entre 700 y 800 pesos cubanos, pero mayormente respecto a lo que es como tal yogur probiótico, lo que te encuentras son las tanquetas, que lo mismo te lo encuentras en 3.500 pesos, 4.500 pesos, es en dependencia de la marca y últimamente he visto más de 3 marcas de esta tanqueta relacionadas con productos lácteos, dígase yogur, helados. Fíjense que quiero hacer un análisis de toda la tablilla, pero no me va a alcanzar el video, porque ahí ven también potes de helado, también ven el huevo suelto, que eso es algo reciente, porque básicamente antes tú ibas a comprar un huevo y siempre te comprabas el cartón y malamente te comprabas menos el cartón, que era lo que te tocaba por la libreta. Ahora puedes ir a uno de estos lugares y te puedes encontrar la venta del huevo suelto, 80 pesos cubanos. El hígado de pollo, que casi siempre yo lo compraba en 1.200 pesos, ha variado el precio a tal punto de encontrártelo en sitios hasta en 850 pesos. Y bueno, de esta manera ponemos punto final a este recorrido de mercado de negocios privados de MIPYMES. Y sí, siempre me gusta aclarar en este video que mayormente hablamos de los supermercados, que es lo que atormenta tanto el cubano, que es el tema comida, pero saben que las MIPYMES no se basan simplemente en tema de comida, sino hay otros tipos de MIPYMES, que a lo mejor precisamente en este video también hemos documentado simplemente pasando por ahí a ver qué nos encontramos por la calle. Como siempre, su criterio, su opinión acerca de lo que vieron en este video juega un papel fundamental. Déjame agarrar el pollo con la mano, no va a ser que venga alguien corriendo y se lo lleve. Su criterio y su opinión juega un papel fundamental en estos tipos de videos. ¿Qué creen al respecto? ¿Qué les parece? Así que comenten ahí abajo y como siempre apoyen el video con un me gusta y compartiéndolo con un amigo, y no olviden suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Me despido desde lo que se conoce como el Parque Trillo a todos mis seguidores, conocedores de Centro Habana. Así que nada, los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.